Para hacer la siguiente denuncia. Denunciamos ante la opinión pública que el pasado miércoles 22 de diciembre el señor Ricardo Martinelli, presidente de la República, llamó vía telefónica de forma intimidatoria a nuestro compañero Genaro López para amenazarlo que de proseguir la huelga de los trabajadores en varios proyectos de construcción en la ciudad de Panamá enviaría a la policía, a lo mismo a paralizar la acción de los trabajadores. El compañero Genaro López comunicó al presidente que los trabajadores en huelga eran únicamente aquellos que laboraban para la empresa contratista Gold Star S.A., encargada de los elevadores, y que si él, o sea Martinelli, lanzaba a la policía, entonces tendría que enfrentar a los miles de obreros que laboran en los proyectos. El jueves 23 de diciembre, el abogado Rodolfo Fuente, en representación de José Martínez Chirú, de Gold Star S.A., interpuso ante la Dirección de Investigación Judicial, DIJ, denuncia contra 13 dirigentes del Suntra, alegando que estos atentaban contra la libertad individual. Tal acción no busca otra cosa que justificar y abrir el camino a la represión contra los trabajadores. Queremos comunicar que los proyectos en mención pertenecen a Pipo Birce, Gabriel Betech, Moisés Mirachi, entre otros, todos amigos y socios de Ricardo Martinelli. Nuestra junta directiva expresa su rechazo a la coacción, a la extorsión y el chantaje, y a la amenaza que proviene de la más alta esfera del gobierno, particularmente del señor Martinelli, y reiteramos nuestra determinación de defendernos de cualquier agresión policial contra los trabajadores. El pueblo debe conocer cómo el señor presidente pretende pasar por encima de los tribunales de trabajo y de los procedimientos legales en materia laboral para salir en defensa de amigos, socios y sus intereses particulares. Son prácticas gangsteriles que deben ser rechazadas por el pueblo y que hoy han quedado expuestas fehacientemente mediante los cables revelados por Wikileaks y los escándalos de corrupción de la penetración del narcotráfico en el Ministerio Público, institución que ha sido utilizada por Martinelli como instrumento de terrorismo judicial y de persecución política contra los luchadores sociales, como se comprueba con los expedientes amañados abiertos a 17 dirigentes populares, en su mayoría de Suntra y de Frenadeso. De estas acciones mafiosas han sido víctimas ya periodistas, políticos, dirigentes sindicales, gremiales, activistas de derechos humanos, ambientalistas y de la sociedad civil, a lo cual se suma una campaña de calumnia financiada con fondos del Estado, como lo es la distribución masiva de volantes contra nuestros dirigentes y el intento de revivir a los viejos estafadores que utilizan el nombre de nuestro glorioso sindicato y permanecen libres a pesar de haber sido denunciados y detenidos en reiteradas ocasiones. En un Estado de Derecho los conflictos laborales no pueden dirimirse de esta manera. El señor presidente está llamado a cumplir la Constitución y la ley de la República, y con su acción se constituye en el principal violador de las normas legales y de los derechos humanos, incurriendo de esta manera en delitos graves por los cuales debe ser responsable. La Junta Directiva del Suntra expresa su total apoyo al compañero Genaro López frente a la actitud chantajista de Ricardo Martinelli, a quien responsabilizamos de cualquier atentado contra la integridad física de los miembros de la Junta Directiva, de los dirigentes del sindicato y los obreros de la construcción que laboran en los mencionados proyectos, dado en la ciudad de Panamá los 27 días del mes de diciembre del 2010 por la Junta Directiva, quien les habla, secretario general del Suntra.
Esta era la denuncia que queríamos hacer a los medios de comunicación y reiterar que Suntra no acepta chantaje de nadie, provenga de donde provenga. Y el señor Martinelli no puede usar los poderes del Estado para beneficiar su negocio, sus socios y sus amigos. Los incumplidores de la ley tienen que cumplir con la ley y la obligación de nuestro sindicato es defender los derechos de los trabajadores. ¿Se va a mantener la huelga en los distintos proyectos que ha iniciado desde el 10 de diciembre? No cabe duda que la acción de huelga, el sindicato la utiliza y la va a seguir utilizando como un derecho constitucional que existe, un derecho humano y un derecho laboral. La huelga las veces que sean necesarios, en los proyectos que sean necesarios, en las empresas que incumplan la ley, se realizará por parte de nuestro sindicato. La huelga no es una dádiva, es un derecho que tienen los trabajadores de utilizarla al momento que sus conquistas laborales están siendo agredidas. Y en ese sentido, nosotros mantendremos las huelgas en las empresas que incumplan de forma permanente y sistemática con los derechos de los trabajadores. Anuncio de igual manera que en el área de Howard está la empresa Edificar Panamá y allí con la complacencia de la corregidora de Veracruz se han tomado el proyecto con más de 300 antimotines y miembros de la Policía Nacional, generando un problema de confrontación igualmente. Es decir, que el gobierno quiere imponer la ley 30 aun cuando está derogada, o la ley Chorizo, y el Suntra va a enfrentar esto al precio que sea, porque no aceptamos ese tipo de coacción que se quiera desarrollar desde el gobierno nacional en cabeza del señor Martinelli. ¿Qué aspectos no han cumplido estas empresas? Aspectos de seguridad. En este proyecto de Edificar está paralizado desde la semana. Ese proyecto tiene aproximadamente un mes de estar paralizado. Esa huelga allí en Edificar Panamá empezó el día 2 de diciembre y en esos actos corruptos, de los cuales obviamente se hacen partícipes funcionarios públicos, la corregidora de Veracruz ordenó a la policía tomarse el proyecto, y no solo ese proyecto, sino un proyecto de constructora urbana que está al lado, y está totalmente militarizada ese área. ¿Está en derecho la corregidora de hacer este tipo de Fíjese, llamados? los derechos laborales tienen dos formas de ventilarse. Uno es la vía administrativa, es decir, el Ministerio del Trabajo, y el otro es los juzgados seccionales o jurisdiccionales de trabajo. Esas son las autoridades competentes, según la norma jurídica en este país, para atender los problemas laborales. Aquí ni la policía, ni los corregidores, ni los delegados públicos, ni el Ministerio Público pueden estar persiguiendo a los trabajadores porque hacen huelga. Y lo que ha estado ocurriendo es que se utiliza al Ministerio Público como vulgar instrumento de persecución política para perseguir a los dirigentes de Suntra y a los trabajadores. En esta ocasión hay 13 dirigentes, representantes sindicales, comisionados y miembros del comité de empresa que han sido denunciados a la DIJ por parte de la empresa Elevadores Gostar Panamá, aduciendo que hay delito en una acción de huelga, cuando no hay más que una huelga producto de la irresponsabilidad de los dueños de la empresa. ¿Qué han dicho los dueños de las empresas con respecto a lo que ustedes están exigiendo que es la seguridad? Bueno, los dueños de la empresa mantienen una actitud arrogante, pero como son amigos de Ricardo Martinelli, creen que ellos pueden imponerse a la voluntad de los trabajadores por la vía política de meter la policía en los proyectos. Si la policía entra a los proyectos, vamos a enfrentarlo. Quiero que quede claro eso. El Suntra se va a defender de cualquier agresión de la policía en los proyectos. Eso es una decisión que hay, y si este problema va a estallar una crisis, la va a estallar en toda la industria de la construcción, porque no aceptamos esos mecanismos mafiosos y ganteriles que quieren utilizar para doblegar a los trabajadores y sus derechos. ¿Cuál es la posición de Suntra frente a lo último que ha salido esto de los cambios en cuanto a los pinchazos? Es obvio que aquí hay un individuo que, para desgracia de este pueblo, llegó a la presidencia y que no respeta la Constitución, no respeta las leyes y no respeta los derechos y garantías fundamentales. Yo creo que el pueblo panameño debería alzarse y exigir la renuncia
de estos ciudadanos que están abusando del poder, porque aquí hay un claro abuso del poder. Y cuando el pueblo reclame esta renuncia, yo creo que no cabe más que los mismos se vayan para su casa, porque no cabe duda de que aquí no se pueden agarrar los derechos de todo un pueblo y metérselo al bolsillo el mercader de los Super 99 pensando que los derechos nuestros son comprables. No son comprables, no son negociables y tampoco son transables. Son derechos humanos, derechos fundamentales que él y toda esa cartelera de gente que está gobernando junto a él deben respetar. Entonces es obvio que lo que está ocurriendo en el país es que hay una clara violación a las garantías fundamentales. Y eso tiene que ser rechazado y eso tiene que ser obviamente repelido por el pueblo panameño que no acepta a estos dictadorzuelos que pretenden pues simplemente robarse los derechos de todos nosotros. Eso es inaceptable, que los derechos fundamentales estén siendo violados por quien tiene la obligación de cumplir la Constitución y la ley y hacerla cumplir. Resulta ser que ellos son los violadores de los derechos de los ciudadanos panameños, como el hecho que ha sido denunciado pues por la filtración que ha hecho Wikileaks a través pues de los cables del Departamento de Estado, a los cuales ha tenido acceso el mundo. ¿Cómo ven ustedes la posición de Panamá ante este tipo de escándalos? Yo creo que Panamá es un pueblo muy digno y tenemos que hacer la separación de Panamá, porque Panamá somos todos. Los indignos, los abusadores, los que maltratan la dignidad del pueblo panameño y del Estado panameño deben renunciar. Entonces a esos debiera caerle todo el peso de la ley y deben responder por esas arbitrariedades que a espaldas del pueblo panameño y abusando del voto entregado en las urnas actúan de la forma en que están actuando. Entonces los panameños somos muy dignos como para que todos asumamos la irresponsabilidad de los que están gobernando. Ya se manejan algunos nombres para asumir la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es la opinión de él? Creo que todos ustedes, los medios, han dado a conocer el hecho de que se están buscando gente del entorno. Y ya sabemos lo que ocurre cuando se busca gente del entorno del gobierno. Entonces los ciudadanos panameños, dueños del poder político del país, debemos exigir que las cosas se hagan bien y con transparencia. Cuando se nombra a alguien en la presidencia o se nombra a alguien en un cargo, ese alguien no es dueño absoluto del país. Ese alguien es una figura transitoria que te ha obligado a cumplir con la regla de juego. Pero aquí la regla de juego están acostumbrados a saltársela, a romperla y a jugar con los derechos de la gente. Entonces obviamente que estamos viendo el mismo espectáculo que vimos ya con anterioridad cuando nombraron al señor que está allí, con todo su equipo que llegó allí y que ya todos conocemos los resultados de lo que está pasando allí, que en efecto nos damos cuenta de cómo quienes están llamados supuestamente a perseguir el delito están vinculados a hechos que han sido denunciados durante toda la semana pasada y de lo que va de esta, ¿no? ¿No ha habido un acercamiento con las autoridades con respecto a las obras que están paralizadas? Fíjense, no quiero ser explícito en esto. Las obras en mención no están totalmente paralizadas todas. Lo que está paralizado ha sido la empresa Elevadores Gold Star S.A. Esos trabajadores que laboran para ese contratista eran los que estaban paralizados en sus funciones. Pero como hay 5 proyectos de los 13 en mención en los cuales el señor Martinelli tiene acciones, él quiere utilizar la policía y utilizar la DIJ y utilizar el desprestigiado Ministerio Público para meterse en las obras. Entonces él tiene que saber que si él hace eso, él va a tener que enfrentarse a los trabajadores de la construcción, porque no aceptamos esos mecanismos mafiosos y gangsteriles de amenaza y de que se utilice el poder del Estado para someter a los trabajadores.